Bueno, muy bien. Está en línea, cosa que agradezco y mucho, un querido amigo, el doctor José Luis Novelli. José, como le decimos, los que lo queremos mucho. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, María Herminia. ¿Cómo te va? Gracias por comunicarte conmigo. No, un placer, un placer. Vos sabés que te quiero un montón y, sí. que realmente en estas fechas es muy importante difundir lo que vos vas a difundir. Claro, vos sabés que en forma inmediata leo y le digo a nuestra productora general, le digo, Lili, búscalo al doctor Novelli. ¿Por qué? Bueno, porque leí sobre el cáncer bucal, ¿no? Algo que a veces no avisa, otras veces sí, pero que hay un día, que es el Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello, 27 de julio, pero bueno, día más, día menos, avancemos sobre esto. ¿Qué novedades hay en cuanto a la prevención, en cuanto a lo que debemos conocer y saber? Bueno, primero vamos a hacer un recordatorio del 27 de julio. Sí. ¿Por qué el 27 de julio? Es porque se nos ocurrió, porque alguien lo propuso, porque... Bueno, y te cuento lo siguiente. Hay una organización que se llama IFNO, que está dirigida por un prestigioso cirujano de cabeza y cuello, que se llama Jatin Shah. Él trabaja en el Hospital Memoria de Nueva York, Estados Unidos. Y desde el año 1998 se realiza un congreso mundial de sociedades oncológicas de cirugía de cabeza y cuello. Ese fue el primer congreso y yo tuve la oportunidad de estar, que fue en Bombay. Pero se fueron haciendo los congresos cada 4 años. Y en el año 2014 se hizo un congreso en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ese fue el 5º congreso. Y ahí concurrieron representantes de aproximadamente unos 60 países del mundo. De Europa, de Asia, de Oceanía, de Latinoamérica, de África. Y en esa reunión, que fue el 27 de julio del 2014, se propuso ese día para nominarlo el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Ah, perfecto, porque estaban todas las representatividades del mundo prácticamente. Porque estaban todas las representatividades del mundo, y aceptaron la propuesta de que ese día sea nominado el Día Mundial de la Cirugía de Cabeza y Cuello, de la patología que asienta en cabeza y cuello. Uno se asusta con la palabra cáncer y bueno, lo bucal, parece que toda esa zona, cabeza, cuello, qué sé yo, asustaría aún un poco más. La primera pregunta, porque leí por ahí que si hay prevención, prácticamente creo que el 80-90% podría evitarse de estas lesiones cancerígenas. Sí, ahora vamos a tu pregunta. El problema del cáncer oral es un gran problema, grandísimo problema, en pueblos como el Lindúe y en Brasil. En Brasil hay mucho cáncer oral. Entonces, ellos han estudiado mucho el problema y pusieron énfasis en la prevención y en la difusión de la prevención. ¿Y cuáles son las pautas que se eligieron para realizar esa prevención? Bueno, y entrando un poco en la enfermedad, es lesiones, heridas que se ven en la cavidad oral. O sea, cuando hablamos de cavidad oral, hablamos de la lengua, hablamos de la mejilla, hablamos de la mandíbula, de las encías, hablamos del paladar, y en todos esos lugares pueden aparecer una lesión. Si esa lesión, que hay que diferenciarla de patologías benignas, porque no todas las lesiones que están en esa zona son malignas, pero si hay una lesión
que permanece, a pesar de los tratamientos habituales, más de 2 semanas, entonces hay que consultar al especialista. Los que tratan normalmente la patología que está en la cavidad oral son los odontólogos estomatólogos, que se especializan especialmente en la cavidad oral, en los cirujanos de cabeza y cuello, en los otorrinos, en los odontólogos. Muchas veces los odontólogos ven lesiones en la cavidad oral y nos ha pasado gente que viene del campo o de zonas alejadas o de nuestro Chaco, de zonas donde no tienen una posibilidad de consultar, con lesiones muy avanzadas, y uno hace un interrogatorio y él nos cuenta, o la señora nos cuenta, que esa lesión ya la tenía y que fue creciendo y que se hizo gárgaras y que se hizo buches y siguió creciendo, bueno, y llegan con lesiones muy avanzadas. En conclusión, cuando hay una lesión en la cavidad oral, en todas esas zonas que acabamos de referir, y que tarda más de 2 semanas, ¿no es cierto? En no curarse, hay que consultar para hacer diagnóstico de esa lesión. Y lo que hay que decir, para que la gente no se asuste, y eso es fundamental, es que no todas las lesiones que duran 2 semanas son lesiones malignas. Claro. ¿No es cierto? Porque si no estaríamos asustando a la gente. ¿Te puedo contar una intimidad? Sí. Tengo una cosita arriba del labio que me está tratando una doctora dermatóloga, y después de leer lo tuyo digo, ay, a ver, voy a mirar cuánto me dura. Claro, bueno, pero está bien, uno tiene que formar conciencia y tiene que tener conciencia para evitar cosas peores. Claro, lo fundamental es que en los medios como los nuestros, que es una ciudad importante, pujante, con médicos muy capacitados, la cosa es más fácil. El problema está en la zona rural, en las zonas alejadas de los grandes centros, donde la gente le resulta difícil poder llegar a un centro de diagnóstico. Acá en Rosario uno hace 10 cuadras está en la Facultad de Odontología, donde la pueden ver, o en el Hospital Centenario, o en el Hospital Provincial, o en Granadero Baigorria, ¿no es cierto? Estamos hablando de lugares públicos. Pero cuando uno vive a 300 kilómetros de acá, las cosas se comprenden. Y la otra verdad, que vos la acabas de decir, es que el diagnóstico precoz asegura un porcentaje de control de la enfermedad muy alto. Claro. Es decir, si uno hace diagnóstico de una lesión pequeña, todo va a depender de la histología, o sea, de qué clase de lesión mala es, porque no todas son iguales. Pero el pronóstico de control es muy bueno. Por eso hay que alentar a la gente que si uno tiene una lesión en la cavidad oral, tiene que consultar. Ese sería lo que uno tiene que de alguna manera referir. Y es lo que estás haciendo vos con tu programa en este momento. Contarle a la gente que si hay lesiones que permanecen más de 2 semanas en la boca, que consulte. ¿Marcos? ¿Qué tal, doctor? Buenos días, Marcos Pereira. Hola, Marcos, ¿cómo te va? Qué alegría escuchar. Muy bien. Yendo al posible origen, imagino que es multicausal, pero podemos ver, podemos poner el acento en lo alimentario, en la higiene, en lo mecánico, tal vez una lesión te cortaste y bueno, eso no se atendió y degeneró en un posible cáncer. Sí, hay 2 factores importantes. Uno es el tabaco, que son irritadores crónicos, pero tienen que tener una base genética, ¿no es cierto? Sí. El tabaco y el alcohol son 2 factores importantes a tener en cuenta. Cuando vienen pacientes con lesiones avanzadas,
lo primero que uno le pregunta es si tienen contacto con esto, con el tabaco o con el alcohol. Y lo más probable es que te digan que sí, doctor, la verdad que fumo, o que tomo alcohol. El alcohol es social. No, doctor, todos los días tomo vino y además tomo bebida blanca. Entonces, claro, ahí hay un factor muy importante externo que uno puede modificar, eso lo puede modificar, que hay que tener en cuenta. Hay otros factores, ¿Y, ¿no? ¿Y la edad tiene algo que ver? ¿Es un cáncer que aparece más en gente joven, en gente grande? Bueno, antes nosotros veíamos gente grande. Siempre eran pacientes mayores de 60 años, con estos antecedentes que te acabo de decir. Pero ahora empezamos a ver gente más joven, gente que va entre los 35 años y los 55 años, que antes no lo veíamos. Hay también un agente causal que tiene importancia, que es el herpes, el virus de papiloma humano, que con los cambios de costumbres sexuales, que es por transmisión sexual fundamentalmente, tiene su importancia en el cáncer oral. Y también hay otro elemento a tener en cuenta. Generalmente antes lo veíamos siempre en el hombre, ahora lo vemos también en la mujer. Es decir, la mujer fuma más, la mujer tiene otras conductas en este momento que hace de que podamos encontrarlo en un porcentaje mayor que hace 20 años, digamos. Y es muy intensivo, digo, está dentro de los cánceres que nos tocan con cantidad y asiduidad, ¿o no? No es un cáncer, estadísticamente, claro. Dentro de todos los cánceres no es de los cánceres frecuentes, de ninguna manera. El problema es que la gente no conoce que puede haber un cáncer dentro de la boca. Claro. Ese es el problema. Claro. ¿Y es silencioso hasta que deja de serlo? Cuando uno le habla a un paciente y le pregunta ¿qué cáncer usted conoce? Si le pregunta a una mujer, el cáncer de mama. Claro. ¿Me entendés? Si le pregunta a un hombre, el cáncer de próstata o de pulmón. Pero no se le va a ocurrir nunca decir, un cáncer de lengua. Claro. Si usted pregunta a sus amigos, si alguno de sus amigos tiene un cáncer de lengua, lo más probable es que le diga que no. Claro. Mientras que si le pregunta a sus amigas quién tiene un cáncer de mama, va a haber 2 o 3 que va a decir, sí, yo tuve un nodulito, me lo estudiaron, es sospechoso, o me hicieron tal tratamiento, ¿no? Esa es la... Doctor, ¿y se puede prevenir? Prevenir, no tenemos prevención, tendríamos que poner al hombre dentro de una cápsula, claro. aislarlo, claro, y tampoco así. Y tampoco así, porque tiene un componente tipo genético también, o sea, tiene la alteración genética que en un momento determinado está modificado por factores externos, digamos. Bueno, pero lo importante, doctor Novelli, querido doctor Novelli, es que hay que difundir, hay que llegar y concientizar que cualquier temita que pasado las 2 semanas no se solucione en todo lo que tiene que ver con la boca, consultar a alguien especializado. Eso es, creo que es el mensaje. El primer mensaje, si uno tiene una lesión en la boca, no asustarse. Claro. Yo creo que porque el asustarse produce un bloqueo. Y voy mañana, y voy pasado, voy, qué sé yo. Y la segunda premisa es, y creo que debemos ser claros, que una lesión que permanece más
de 2 semanas, hay que revisarla. Claro. No sabés que hay algo muy interesante acá en Rosario, Sí. que quiero de alguna Sí. manera darla a conocer, que son las reuniones que hace la Facultad de Odontología, la cátedra de estomatología, que es el estudio de saque la lengua, se llama. Mira. Porque ellos en la cátedra todos los años hacen una campaña de detección de cáncer oral. Ajá. Qué bueno, Eso qué es- bueno, qué bueno. Eso es muy importante, y quizás en algún momento tendrías que contactarte Claro con que sí. esta gente, porque es muy 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 útil. José, un beso enorme y gracias por todo. Gracias, María Herminia. Saben que los quiero muchísimo y estoy a su disposición. Claro que sí, cuando claro que sí. necesiten algo de mí. ¿Cómo Un abrazo no? grande. Gracias. El doctor José Luis Novelli, cirujano de cabeza y cuello, hace muchos años que se ha especializado en esto y ha crecido en esto, tiene libros publicados, es un referente indiscutible, y nos deja esta premisa. Si hay una lesión en la boca, no asustarse. Si la lesión permanece más de 2 semanas, revisarla. Tampoco asustarse, porque no todo lo que perdura más de 2 semanas en la boca es malo.